Buenos días muchachos, a los primeros medios. Me llegaron algunas dudas con algunos ejercicios, en particular este, el número 2. Lo voy a explicar de manera en particular acá. Hay algunas dudas que han ido atendiendo en formato como un desarrollo más que nada. A mí en este caso me acomoda hacerlo grabando. Ya lo voy a hacer en este caso así. Ya si se presenta alguna otra duda, lo podría también mandar como un desarrollo, etcétera. ¿Ya? Vamos, lo voy a explicar. Dice, si los triángulos ABC y A'B' y C' tienen iguales los ángulos marcados del mismo modo, establece la proporcionalidad de sus lados. Fíjense bien que al decir que los triángulos ABC y A'B' y C' tienen iguales los ángulos marcados, entonces al ser ángulos iguales, se asumen que estos dos ya son semejantes. Recuerden que para que sea semejante tienen que tener ángulos iguales y por ende si ya tienen los ángulos iguales en esto, se establece que sus lados homólogos son proporcionales. Habíamos visto en la clase que eran los lados homólogos. Los lados que están comprendidos entre dos ángulos iguales. Por ejemplo, este de acá, si tú te das cuenta, acá el ángulo está marcado con una rayita, con una línea, con una curvita, perdón. Y acá se va a comparar con este otro ángulo que también está marcado con una curvita, ¿no? Acá este está marcado con dos curvitas. Entonces ese también se marca con dos curvitas. Entonces, fíjense bien, los lados homólogos están comprendidos entre dos lados iguales, entre dos ángulos, perdón, iguales, que en este caso sería el lado AB. Fíjense bien, el lado AB tiene al ángulo con una curvita y al ángulo con dos curvitas. Pregunta, ¿cuál es el triángulo A'B' y C' que tiene también a los ángulos de una curvita y de dos curvitas? Fíjense bien, en este caso sería el A'B', ¿cierto? Entonces, ¿quién es proporcional acá? El AB con el A'B'. Entonces, como dice, establece la proporcionalidad a sus lados, establecemos esa proporcionalidad. ¿Y cuál es esa proporcionalidad? AB es a A'B'. Entonces, fíjese bien, como esto es semejante, esto va a ser a proporción. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esto creció al doble, todos sus lados crecieron al doble, para que se establezca la semejanza. ¿Bien? Entonces, si yo dividiera este lado dividido con ese, y por ejemplo me diera... Mira, veámoslo de esta manera. Si yo supongamos que por ejemplo este es el doble de este triángulo chiquitito. Entonces, si yo divido, por ejemplo, este lado dividido por ese lado, la respuesta debería ser 2. Entonces, como esto es semejante, también se establece la misma proporcionalidad entre ese y ese de abajito. Entonces, por ejemplo, si este vale, no sé, 8, este tiene que valer 4. Si este vale 6, este tendría que valer 3. Entonces, siempre en la misma proporción, siempre te va a dar 2 la razón de esto. Entonces, la pregunta es ahora, AC, ¿con quién es, ¿con quién es homólogo en este caso? AC, si tú te das cuenta, tiene a ese ángulo invisible, le voy a llamar ángulo invisible, y al ángulo con una curvita. ¿Quién tiene acá el ángulo invisible y ángulo con una curvita? Sería este, ¿te das cuenta, no? En este caso sería el C'B' o B'C'. ¿Ya? B'C'. Entonces, en ese caso, como nosotros estamos primero comparando el AB con el A'B', o sea, estamos comparando el grande con el chiquitito, acá también vamos a comparar el grande con el chiquitito, ¿ya? Entonces, AC está comprendido por ese ángulo con una curvita y con nada de curvita, va a ser homólogo entonces con B'C'. Entonces lo establecemos de esa manera. Me quedaría estos dos están a la razón, a la misma razón de quién, de nuevamente AC y B'C'. B'C'. Bien.
Entonces, por descarte, o también veámoslo, no tanto por descarte, sino que por los mismos conceptos que le expliqué, nos está quedando un ángulo por comparar. Si usted se da cuenta, es el ángulo BC con el ángulo A'C'. ¿Se dan cuenta? Que tiene las dos curvitas y tiene nada, lo mismo acá. Las dos curvitas y nada. Y como estaba comparando el grande con el chiquitito, entonces sería BC es homólogo con A'C'. Y esta razón también va a dar lo mismo. Entonces lo escribimos. BC y A'C'. Y como dice el ejercicio, establece las proporcionalidades a un lado. Acá establecimos las proporcionalidades. La razón de cada una de estas va a dar lo mismo. Espero se haya entendido, muchachos. Y bueno, cualquier cosita me escriben. Un abrazo.